El proceso contra Hidalgo y contra Morelos en la Inquisición. ¿Qué sucedió? Hay muchas versiones en ese contexto histórico por la Guerra de la Independencia, aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, que tardó 11 años, pero ¿cómo fue que arrestaron a Hidalgo y a Morelos y qué fue lo que pasó? Hoy Gustavo Guerrero está con nosotros, él es historiador, ha estado platicando con nosotros acerca de la Inquisición, es estudioso, escritor, traductor, lector y bueno, colaborador de este programa. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Eddie. Vámonos primero, ¿quién fue el señor Hidalgo y quién fue el señor Morelos? Pues bueno, Eddie, Miguel Hidalgo para la historia de los mexicanos es el padre de la patria. Así lo han nombrado a la historia oficial de nuestro país. Y bueno, Hidalgo es proveniente de una familia criolla, una familia que poseía propiedades, que una de las más importantes que fue la hacienda de Corralejo, que hasta el día de hoy produce un muy buen tequila. Uh-huh. Y Hidalgo se encaminó hacia la vida sacerdotal. Estudió para ser sacerdote con los jesuitas, pero después, cuando vino la expulsión de los jesuitas por órdenes del rey Carlos III, bueno, tuvo que terminar sus estudios en otro colegio. Ya posteriormente, Miguel Hidalgo va a tomar las armas precisamente por la serie de eventos que se suscitaron en España. La invasión de Napoleón a España y posteriormente la captura de la familia real y conducidos a Bayona y la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII fue lo que detonó que precisamente Miguel Hidalgo tomara las armas gritando que había que derrocar al mal gobierno. Y aquí es donde viene un verdadero choque realmente con lo que conocemos como la historia. Como tú lo mencionaste, la madrugada del 16 de septiembre, Miguel Hidalgo tocó las campanas para reunir al pueblo, pero dentro del discurso de Hidalgo, él mismo mencionó que muera el mal gobierno y que viva Fernando VII, que era el monarca español que él reconocía. No quería Hidalgo que existiera una monarquía francesa que estaba en posesión del hermano de Napoleón, que era José Bonaparte, que le apodaban Pepe Botella porque tenía un serio problema con el alcoholismo. Uh-huh. Y entonces, a partir de ese momento, Hidalgo dice, muera el mal gobierno afrancesado. No tenía nada que ver realmente con el gobierno español. Sin embargo, Hidalgo consideraba que el gobierno se había puesto de rodillas a la corona de José Bonaparte. A partir de ese momento, Hidalgo empieza a reunir una serie de tropas acompañado del capitán Ignacio Allende Ayunzaga, Juan Aldama y Mariano Abasolo. Los acontecimientos se van a empezar a hacer un poco turbios porque precisamente es cuando Hidalgo, estando en Celaya, después de haber pasado por Atotonilco y haber tomado el famoso estandarte de la Virgen de Guadalupe, hace su primera proclama y en esa proclama ahí es donde empiezan las fricciones con el capitán Allende. Precisamente porque Hidalgo se nombra generalísimo de los ejércitos de América, cuando realmente Hidalgo no tenía ninguna experiencia militar, solamente era experiencia la que había adquirido a través de los textos que había leído en relación a la Revolución Francesa. Lo más recordado del movimiento de Hidalgo es precisamente la batalla de la Alhóndiga de Granaditas, que eso fue una masacre en todos los sentidos, uh-huh. Y que inclusive el historiador y político Lucas Alamán lo vio. Lucas Alamán estuvo ahí. No se encerró en la Alhóndiga de Granaditas porque consideró que era un lugar peligroso, pero Lucas Alamán platicó con Hidalgo y muchos años después, cuando hizo su libro de Historia de México, habla pestes y habla muy mal del cura Hidalgo y no lo baja de pirata y bandolero. Yo generalmente he oído muy malas cosas de Hidalgo. Inclusive, entre otras versiones de él, había escuchado que él se levanta porque le quitan sus viñedos, le arrancan sus viñedos, ya que la corona había dicho que no se podía producir vino en América, en México, y él seguía produciendo vino. Y en esa, él empieza este movimiento de la independencia enojado porque le quitan las tierras o le arrancan los viñedos. Bueno,
esa parte es muy cierta porque lo que fueron las reformas borbónicas convirtieron a la Nueva España ya en una colonia. Ya no es un virreinato, ya es una colonia. Como colonia, la única obligación que tenía el territorio era proporcionar la materia prima para que se manufacturara en la península y posteriormente se regresaran esos productos para que fueran comprados por los habitantes de estas tierras. El problema también se suscitó en que Hidalgo pidió un préstamo a la corona. Y obviamente la corona española llegó un momento donde tuvo que reclamar ese préstamo con intereses altísimos y Miguel Hidalgo jamás estuvo enterado de esto. Por lo tanto, perdió varias propiedades, perdió los viñedos. Pero si nos enfocamos exactamente en la parte de la Inquisición, ¿en qué momento la Inquisición entra con Hidalgo? La Inquisición aparece en contra de Hidalgo 10 años antes de la Guerra de Independencia. Y todo se debió a una cuestión de envidias. Porque Hidalgo era un personaje bastante sui generis. Hablaba francés, inglés, obviamente español y también algunos cuantos fragmentos de algunas lenguas indígenas. Pero lo que sí tenía era que era muy bromista y a veces le cargaba mucho la mano a las personas. Como lo que se dice coloquialmente, cuando se agarraba de su puerquito a alguien, pues obviamente alguien se hartó y lo fueron a denunciar ante el Tribunal del Santo Oficio. Entonces era bully. Sí, técnicamente sí. Entonces, este dato es muy curioso porque inclusive Jan Meyer, cuando escribió un artículo sobre Miguel Hidalgo, hace mención de ello. Pero también menciona que la Inquisición, después de haber revisado la causa criminal contra Hidalgo, porque lo acusaron de que era un hereje, que era un libertino, que tenía mujeres, prácticamente era la encarnación misma del pecado, la Inquisición terminó por decretar que no había causa probable de persecución en contra del cura Hidalgo. Archivaron el expediente, pero cuando se lanza contra el gobierno la madrugada del 16 de septiembre, nuevamente la Inquisición ahora sí ya arremete en contra del cura Hidalgo y manda a publicar una serie de edictos donde se le acusa que es un personaje sedicioso, que está tomando las armas y que prácticamente está detentando en contra de la fe católica. Ahí es la segunda vez donde la Inquisición ya entra y a partir de ese momento ya no va a soltar a Hidalgo. ¿Por qué? Porque constantemente Miguel Hidalgo en su movimiento hacía proclamas, solapaba algunas cuestiones, por ejemplo, lo de la alhóndiga de Granadita, sí se le salió de las manos. Fue Ignacio Allende quien tuvo que poner el orden. En Valladolid no hizo nada para detener la ejecución de 47 personas que fueron degolladas, todos españoles civiles. Simplemente Hidalgo dijo, adelante. Y posteriormente, ya estando en Guadalajara, cuando se vuelve a reunir con Ignacio Allende, aceptó que se le dijera Su Alteza Serenísima. Obviamente eso ya, hablar de decirse Alteza Serenísima, está atacando a la corona española, y atacar a la corona es atacar a Dios, porque el rey es el representante de Dios sobre la tierra. Entonces, ahí la Inquisición pues sí estaba bastante molesta contra el cura Hidalgo. Ok. Ahora, ¿qué hay de cierto de que era también muy mujeriego? Mira, esa afirmación es un poco infundada porque se supone que después de los eventos de la Guerra de Independencia aparecieron muchas personas que dijeron que tenían hijos con Hidalgo. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba dando pensiones a aquellos familiares directos de los héroes originales. Entonces, no dudo que sí haya sido un poco ojo alegre. Al final de cuentas es un hombre. Hay que bajar al cura Hidalgo de su pedestal y verlo como era. Era un hombre con vicios, con virtudes, ciertamente con una mentalidad. Pero aquí viene la pregunta. Si realmente hubiera sido mujeriego, ¿no crees tú que la Inquisición hubiera sido lo primero que hubiera detectado? Efectivamente sí. Y en ninguno de los procesos del cura Hidalgo se hace mención de que haya tenido mujeres o hijos fuera del matrimonio. ¿Sí estaba casado? No. Como sacerdote no se podía casar. No se podía casar, exactamente. Había que guardar muy bien el voto de celibato.
que evidentemente pues nunca vamos a saber a ciencia cierta si realmente lo guardó bien o si realmente fue una canita al aire. Ok. Ahora, en ese proceso, cuando lo meten a la cárcel y lo tienen con su sotana, su cosa está para levantar el cuello, que lo tienen con grilletes, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo lo tienen antes de dictarle sentencia a él por ser el cura? Bueno, después de que son traicionados por Francisco Elizondo allá en Chihuahua, en la Catita de Baján. Que es donde lo agarran. Exactamente, y lo conducen a Chihuahua. Estando preso, a Hidalgo se le hacen 2 procesos. Primero está el proceso eclesiástico, donde se le acusa de todas las vejaciones, de todo lo que hizo, y se le sentencia que tiene que ser sometido a un proceso de degradación sacerdotal para poderlo pasar a que sea juzgado por el brazo civil. Recordemos que todos los sacerdotes tenían una inmunidad, un fuero eclesiástico. Pero aquí es lo interesante de esto, y cuando hablemos de Morelos también se va a ver mucho una enorme discrepancia entre uno y otro. A Hidalgo se le quitó toda potestad de confesar, llevar a cabo matrimonios, bautizos, y se le raspó las manos. Le quitaron las yemas de los dedos, ¿no? Sí, se le raspa las manos para simbolizar que ya no tiene facultad alguna con la iglesia. Se le fue quitando parte por parte de lo que era la vestimenta sacerdotal, y finalmente, ya degradado, lo sometieron a un juicio militar. Es curioso que es precisamente en ese juicio donde Hidalgo habla de la muy mala relación que ya tenía con Ignacio Allende, al grado que después de la derrota de Puente de Calderón, Allende le termina por quitar todo el mando militar, e incluso Hidalgo acusa a Ignacio Allende de que lo intentó envenenar en varias ocasiones.